Ok, bien. Buenas tardes nuevamente. Hoy nos toca desarrollar una nueva área de gestión de conocimientos, que en este caso es la gestión de las comunicaciones. Hasta ahora, lo que hemos visto, pues nos lo podríamos resumir indicando de que lo que el PMBOK nos plantea como mejores prácticas agrupadas en áreas de conocimiento son herramientas que el equipo de gestión de proyecto puede utilizar en busca de hacer más eficiente su trabajo e incrementar las probabilidades de que tu proyecto sea exitoso. Dentro de estas mejores prácticas, ya veíamos que un punto importante en las etapas iniciales del proyecto es la identificación de interesados. Una buena identificación de interesados es necesaria para una buena identificación de requisitos. La omisión de algún interesado relevante nos conlleva a la omisión de sus requisitos. Y al omitir los requisitos en el proceso de identificación, no es ser considerado como parte del alcance. Interesados, requisitos de alcance. Entonces, el desarrollar una buena recopilación e identificación de requisitos y por ende luego una buena identificación de interesados y luego una buena recopilación de requisitos es clave para un proyecto. Y se desarrolla por lo general en las etapas iniciales. Esto no quiere decir que al momento de estar ya en las fases de planificación, ejecución o cierre mismos puedan surgir nuevos interesados. Claro que sí, es posible. Pero en la medida que tú hagas en las etapas de inicio y planificación una identificación de requisitos bastante eficiente, le das más probabilidades a tu proyecto de llegar a buen puerto o a ser exitoso. Pero bueno, eso ya lo vimos cuando vimos áreas como gestión del alcance, gestión de la integración, ¿no? Gestión de requisitos. ¿Y por qué es tan importante definir el alcance de manera detallada? Porque en función al alcance, a la visibilidad que tengamos del alcance de manera detallada, podremos identificar las actividades que nosotros debemos desarrollar para lograr ese alcance en su totalidad. Y una vez que tengamos las actividades, nos permitirá a cada una de estas actividades asignarles recursos, materiales, recursos humanos. Una vez que tengamos la visibilidad de qué recursos se asignan a cada actividad, podremos dimensionar tiempos y costos. Tiempo para cada actividad, costo para cada actividad. Lo cual nos generará la posibilidad también de tener tiempos totales y costos totales de nuestro proyecto, pero con un grado de precisión mucho más alto que tal vez en etapas iniciales. Todos estos pasos que hemos mencionado, ¿qué nos están dando? Visibilidad. Una mayor visibilidad a nivel de detalle de lo que comprende nuestro proyecto, desde el punto de vista de alcance, desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de costo. Una vez que nosotros tengamos todos, digamos, a detalle todos estos componentes, podremos culminar la planificación y ya pasar a una etapa de ejecución. Pero cuando hablábamos de gestión de proyectos, decíamos nosotros que era un proyecto, conjunto de actividades vinculadas que buscan alcanzar un objetivo y que son temporales, es decir, tienen un inicio y tienen un fin. Bueno, las actividades que ya mencionamos forman parte finalmente de todo tu alcance, se pueden llevar a cabo gracias a que hay recursos, ¿no? Materiales o humanos. Dentro de estos recursos, los humanos, habíamos dicho, o sea, los colaboradores, todos los interesados que forman parte de tu proyecto, son realmente el recurso más importante de tu proyecto, porque en base a ellos es que se mueven o desarrollan o ejecutan las actividades. Este recurso humano es importante, es clave para el proyecto, para la organización, para la sociedad en general, pero también es complicado y difícil de gestionarse. Ya habíamos visto que el grupo humano pasa por diversas etapas cuando vimos gestión de recursos. Mencionabas, ¿no? La etapa de formación, la etapa de turbulencia, normalización, alto desempeño y disolución final. Y que tú como gerente de proyecto tienes que acompañar este proceso en busca de llegar lo más pronto posible, pero de forma adecuada, a esa gran etapa de alto desempeño. En la medida que se logre esa evolución, el grupo humano que tú diriges se comportará y desarrollará sus actividades como un equipo, lo cual permitirá que todo se desarrolle de manera más óptima, eficiente y eficaz a la vez. Entonces, hablando de este grupo humano, este conjunto de personas que forman parte de tu proyecto con diversos roles, la comunicación se convierte en un factor bastante importante a lo largo del proyecto.
tú como gerente de proyecto, tú como equipo gestor de proyecto, vas a tener que tener una buena comunicación con el equipo que forma parte de tu proyecto, con los diversos interesados que forman parte de tu proyecto. Una comunicación que no solamente va a estar en las etapas iniciales, sino a lo largo de todo el ciclo del proyecto, en inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Tan importante es que si tú desarrollas una comunicación ineficiente, puede generar problemas serios para tu proyecto. Entonces, dada la importancia de este proceso de comunicación, porque, como se ha comentado, los colaboradores, los interesados son pieza clave del ciclo de vida de tu proyecto, es que el PMBOK designa un área para apoyarnos en toda la gestión del mundo de las comunicaciones, ¿ok? Una breve frase que trata de graficar la importancia de la comunicación, la historia de Romeo y Julieta, ¿no? En la que Romeo cree que Julieta está muerta, Julieta muere porque Romeo cree que está muerta, y finalmente fue un tema comunicacional, ¿no? No es que estaba muerto inicialmente, sino que era un brebaje que hacía simular esa muerte, ¿no? Pero la otra persona no lo entendió y simplemente se quitó la vida. Un problema de comunicación, de mal entendimiento, puede tener resultados fatales, tomando como referencia la novela a la cual se hace referencia, ¿no? El PMBOK dedica, como ya dijimos, un área a este mundo de la gestión de las comunicaciones, y hay que tener en claro que en un proceso comunicacional, ¿no? Siempre hay dos puntos importantes, el transmisor y el receptor. En un proceso de comunicación siempre hay un transmisor y siempre hay un receptor, que puede cambiar de rol de un momento a otro. Un momento eres transmisor, un momento eres receptor. Y dinámicamente esto se va a ir alterando y variando. Formas de comunicación hay distintas, ¿no? Las presenciales, las clásicas, pero hoy más que antes tal vez las tecnológicas, ¿no? Videoconferencias, chats corporativos, WhatsApp, Microsoft Teams, correos, informes. O sea, hay dos tipos de comunicación. La simultánea o síncrona, ¿no? Que es como la que estamos teniendo en vivo, ¿no? Tipos videoconferencias o presenciales, una comunicación cara a cara, como se podría decir. O una asíncrona, tipo correos electrónicos e informes, en que la información fluye, pero no inmediatamente. Es decir, uno transmite y tiempo después tal vez la otra persona lo lee o lo recibe, ¿no? Ambos son tipos de comunicación en este caso. Es importante entonces tener una mejor visibilidad de todo lo que comprende este mundo de las comunicaciones. Muchas veces pensamos tanto en lo que queremos transmitir que no prestamos atención de lo que nos están transmitiendo y perdemos información valiosa. Habrán escuchado por ahí o les habrá pasado que pues ustedes se han encontrado con una persona que habla, habla, habla y busca transmitir un mensaje seguramente, pero no escucha, ¿no? Tú le puedes estar hablando, pero no está prestando atención, simplemente está pasando muy por alto lo que tú estás comentando, y eso es un proceso de comunicación deficiente, porque la virtud o el valor de la comunicación justamente está en el flujo de información de ambos lados, ¿no? La transmisión y la recepción por parte de la contraparte, ¿no? Entonces, la gestión de las comunicaciones en los proyectos nos va a también presentar algunos procesos, ¿no? Que van a buscar justamente asegurar que las necesidades de información, de flujo de información entre los diversos interesados sean satisfactorias. Es decir, que los diversos interesados tengan los mecanismos necesarios para que la información fluya de manera eficiente y eficaz y por ende satisfagan las necesidades del proyecto. La información debe fluir y la intención de esta área es darnos herramientas o recomendaciones de cómo hacer que esta información fluya a quien corresponda en el momento oportuno. Las habilidades de comunicación en la dirección general y la gestión de proyectos son claves, ¿no? Eh, Tanto para el desarrollo personal como para el desarrollo grupal del proyecto. Estas habilidades de comunicación son muy importantes en el perfil de un gestor de proyecto. ¿Por qué? Porque tú vas a interactuar con muchos interesados, ¿no? Que ya dijimos en algún momento, interesados de distinto tipo, no solo el cliente, usuario, tu patrocinador, proveedores, o gente opositora también, ¿no? A tu proyecto. Con ellos vas a tener que interactuar. Cada uno de ellos tiene expectativas distintas, ¿no? Y tú vas a tener que establecer un canal comunicacional fluido y abierto para con cada una de estas partes.
Vas a tener que aplicar habilidades blandas también como la persuasión, ¿no? ¿Para qué? Para llevar a cabo una ejecución. Cuando tú estás haciendo un proceso comunicacional, muchas veces vas a tener que persuadir a la otra persona, tal vez para persuadirle de tu punto de vista o de alguna acción que consideras necesaria. Vas a tener que manejar conflictos también como cabeza de grupo, como cabeza o como equipo de gestión de proyecto, ya decíamos, te vas a enfrentar a conflictos. Y en los conflictos hay muchas personas involucradas, ¿no? Entonces vas a tener que hacer gala del proceso comunicacional como una herramienta importante para poder lograr la resolución de este conflicto de forma eficiente. Hay distintos tipos o dimensiones de comunicación, interna y externa. Interna dentro del proyecto, externa con los clientes, vendedores o otros proyectos también, público en general. Formal e informal, informes, actas, documentos impresos, ¿no? El método clásico y tradicional es la formal, pero cada vez ha crecido más pues en las empresas y en la sociedad misma los tipos informales, ¿no? Correos electrónicos, notas, bueno, acá no está, pero chats en línea que hoy se usa tanto, ¿no? Son otros medios de comunicación informal que las empresas también están utilizando, ¿no? No solamente los ciudadanos de a pie, de a pie utilizamos WhatsApp o Microsoft Teams o algún otro chat. Las corporaciones también lo están usando con bastante fuerza, ¿no? Otro tipo de comunicación o de dimensiones para la comunicación, vertical y horizontal, de arriba hacia abajo, dentro de un organigrama, por ejemplo, de las jefaturas a las partes tácticas y las partes operativas, o transversalmente, también, ¿no? Entre homólogos, ¿no? También la comunicación fluye en las empresas en ambos sentidos. Oficiales, no oficiales, escritas, orales, verbales, no verbales, el lenguaje corporal. La comunicación no solamente es por la voz, también los gestos, movimientos, ademanes. El lenguaje no verbal forma parte de las herramientas para transmitir información de transmisor a receptor. Vemos pues que en este escenario comunicacional hay situaciones o variables que tendríamos que considerar como bloqueadores de la comunicación, es decir, situaciones, por ejemplo, como un entorno ruidoso. ¿Qué pasa cuando estás tratando de comunicarte y el ambiente en el cual te encuentras hay mucho ruido? Pues la comunicación tal vez no va a ser muy eficiente, que digamos, ¿no? Una cosa es conversar tal vez en una oficina de un tema específico de un proyecto, ¿no? En un ambiente cerrado, controlado, sin ruidos y la otra tal vez conversar en el estacionamiento o no, o en el comedor, donde hay bastante bullicio. El tema de los ruidos externos pueden influir en el proceso de comunicación. No se logra desarrollar de manera eficiente. La distancia que puede haber entre los que se quieren comunicar, actitudes poco proactivas o hostilidad tal vez, ¿no? Un rechazo de uno hacia otro limita el proceso comunicacional, no porque no te escuchen, sino porque no está abierto a transmitir información de valor, ¿no? Se reserva la información, no la comparte o la dice de forma parcial. Otras barreras o bloqueadores de comunicación, el idioma, ¿no? Sucedería, esto aplica en el caso de, aunque cada vez es menos, creo yo, esta limitación, pero podría presentarse, ¿no? Que dos personas tengan que comunicarse y una hable español y otra hable chino y no tienen forma, pues no hay un canal comunicacional, digamos, una lógica de comunicación común entre ambos para poder desarrollar el flujo de información. Mucho se reemplaza aquí por el idioma inglés, por ejemplo, ¿no? La mayoría hoy por hoy un gran número de personas hablan inglés. Entonces tú podrías ser de América Latina y otra persona asiático, pero tienen un lenguaje en común que es el inglés y pueden lograr superar esta barrera del idioma y establecer comunicación. Inclusive, ustedes serán testigos de que en Internet, por ejemplo, cuando tú ves en YouTube algunos videos que están originalmente en inglés, por decirlo así, con el traductor propio de Google, pues puedes subtitularlo en el idioma que quieras, francés, italiano, español, ¿no? Chino, árabe. Ok, la tecnología ha apostado y ha aportado, mejor dicho, mucho en, por ejemplo, superar una limitación como es la barrera del idioma, ¿no? Y la tecnología sigue avanzando, ¿no? Se habla de otras soluciones tecnológicas que permiten ser portables y simplemente comunicarte con otra persona sin la necesidad de tener un lenguaje en común. Simplemente con un dispositivo se encarga de traducir todo lo que escucha de la otra persona y pues digamos traducirlo a tu idioma.
La tecnología ha aportado mucho en ese frente, pero se menciona como digamos, una variable que puede constituir un bloqueador en el proceso de comunicación, codificación impropia de los mensajes, tal vez vas a un país, por ejemplo, distinto al peruano, vas a otro país y algunas palabras no significan lo mismo, ¿no? Por léxicos propios de cada país. Todos hablamos español en América del Sur y América del Centro, por lo general, y parte de América del Norte, pero hay palabras que suenan igual, pero tienen diferente significante en cada país o región, y ahí podrían haber algunos problemas de interpretación de algunos términos, hacer declaraciones negativas. Hay estudios que indican que cuando digamos, buscamos transmitir alguna idea con palabras o tonos negativos, el proceso comunicacional se ve impactado de forma negativa, a pesar de ser redundante, ¿no? Que siempre hay que procurar, digamos, tener un enfoque positivo en la idea o transmisión que queremos, de información que queremos realizar. El tema cultural, las religiones, la cultura pueden ser diversas. ¿Qué pasa si estás en un proyecto que es multinacional, en el cual participan colaboradores, tal vez de culturas muy similares a la tuya, pero también otras culturas asiáticas, europeas, donde hay costumbres o tradiciones distintas? Eso también podría generar un impacto en la comunicación que puede existir entre los diversos colaboradores, en el sentido de que pues habrían ciertas reservas, digamos, el canal de comunicación podría verse un poco enturbiado por estas diferencias culturales. Entonces, ¿por qué se mencionan estos bloqueos de comunicación? Porque tú como gerente de proyecto o equipo de gestión de proyecto deberías estar consciente de que estos escenarios, si se presentaran en tu proyecto, deberían ser, digamos, trabajados para mitigar o para controlar o para evitar. Si es que se presentan en tu proyecto, ¿no? Porque si mi proyecto no es multinacional, todos hablamos español, pues no hay problema de idioma, no hay problema de cultura. Todos somos de una misma cultura y hablamos un mismo idioma. Pero tal vez alguno así aplique en el escenario del proyecto que uno esté viviendo, y ahí pues tú como equipo de gestión de proyecto tienes que tomar medidas para controlar ese bloqueo o mitigarlo o eliminarlo de ser posible. ¿Qué procesos nos presenta el PMBOK para esta área de comunicaciones? Pues nos presenta tres, ¿no? La planificación, como siempre un proceso de planificación de la gestión de las comunicaciones. Luego la ejecución de ese plan, gestionar las comunicaciones se llama, y un proceso de monitoreo. Son solo tres: y otro en monitoreo. Eso es lo que nos presenta. El primer proceso, como ya seguramente se han dado cuenta, porque hemos visto ya hasta el momento como 6 o 7 áreas de conocimiento, el primer proceso siempre es el que se encarga de planificar el área que estamos estudiando. En este caso, la planificación de todo el tema comunicacional. Este proceso, ¿no?, va a desarrollar cuál va a ser nuestro enfoque o nuestro plan de acción para desarrollar o soportar todas las actividades de comunicación del proyecto, ¿no? ¿En base a qué? A la información que deba fluir por mi proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida. Identificar y documentar el enfoque que vamos a utilizar para la comunicación, ¿no?, con los interesados de manera eficaz. ¿Qué enfoque vamos a utilizar? Vamos a tener, digamos, una matriz que nos permite identificar a qué tipo de información requieren cada uno de los interesados. Porque, oye, tú en tu proyecto tienes muchos interesados y cada interesado puede tener una necesidad de información distinta para cada uno de ellos, o tal vez podrías agruparlos o de forma grupal o individual, identificar qué tipo de información requiere. Por ejemplo, de tu proyecto, podría tal vez darse el caso que las jefaturas o gerencias funcionales de tu empresa requieren información de los avances de tu proyecto mensual. La frecuencia es mensual. El gerente financiero le es importante la información vinculada a la economía y finanzas de tu proyecto. Tal vez el de recursos humanos, información de, digamos, el de la asistencia y las horas trabajadas por parte de los colaboradores asignados a tu proyecto, la que requiere mensual. Información tal vez en el mismo periodo de tiempo mensual, pero de diferente tipo, uno económica, otro del trabajo hecho por los colaboradores. Puede haber en paralelo para tu proyecto otras unidades operativas técnicas que requieran información diaria de los avances periódicos que se hagan en cada una de tus actividades.
Es decir, cada interesado puede tener diferente necesidad de información. Y aquí lo que vas a hacer es establecer cómo vas a encarar esa diversidad de necesidades, ¿no? Qué herramientas vas a usar, tal vez, quién va a ser el responsable, qué mecanismos, en qué formato se va a presentar. De repente a las gerencias se requieren pues información tradicional, formal, oficial en documentos, oficios o memos. Y las otras áreas operativas no lo requieren así, sino tal vez pueden trabajar en formatos digitales, archivos por correo electrónico. Definición del contenido, definición de la frecuencia en que se entrega la información, definición del formato en el que se entregará la información. Son algunas de las variables que habría que considerar. Entradas, salidas y herramientas. La salida es el plan, pues, ¿no? El plan que va a contener todo lo que estamos comentando hasta hace unos minutos. Todo ese tipo de definiciones de cómo vas a manejar el aspecto comunicacional de tu proyecto. Y cuando decimos de tu proyecto, es para con todos los interesados y todos los involucrados de tu proyecto. ¿Ok? Dentro de las entradas, pues necesito tener información del plan de dirección de proyecto, que recordarán era el plan integrador, el que integraba todos los planes secundarios, del acta de constitución, porque ahí también puede venir información de valor, y diversos documentos del proyecto, como tal vez podría venir información de interesados, o podría, si es que hay algún riesgo que pueda impactar en el proceso comunicacional, también una matriz de riesgos, podría ser un input de este proceso, y dentro de las herramientas, la tecnología forma hoy por hoy una herramienta bastante importante, ¿no? Como ya decíamos hace unos minutos en el tema del idioma, la tecnología ha evolucionado tanto que puede traducir una exposición o un texto de cualquier idioma, ¿no? De inglés, español, francés, italiano, ¿no? Y de manera muy rápida. Tal vez no tan precisa como todavía se quisiera, pero cada vez ha ido mejorando. La tecnología, por ejemplo, podrías definir qué plataformas tecnológicas vas a usar para apoyarte en el proceso comunicacional. ¿Qué más? El juicio de expertos, las habilidades interpersonales, obviamente tienen mucha presencia como herramienta porque vas a tener que aplicar liderazgo, negociación, empatía para comunicarte como herramientas importantes en el proceso comunicacional. Un análisis de cuántos canales de comunicación hay. Una cosa es que dos personas conversemos y busquemos transferir información, emisor-receptor. Pero, ¿qué pasa si son 3? ¿Qué pasa si son 10? ¿Qué pasa si son 20? ¿Qué pasa si son 100? El volumen de personas aumenta y por ende el volumen de canales de comunicación aumenta. Se hace más compleja, ¿no? El escenario de gestión de comunicaciones se hace mucho más complejo. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay métodos de comunicación y modelos de comunicación dentro de las herramientas que este proceso nos define. Las tecnologías, como ya dijimos, la urgencia de la necesidad de la información, con qué rapidez necesito comunicar la información, lo que les decía la frecuencia. Yo puedo tener los informes mensuales, no, yo los necesito diarios, o necesito uno en la mañana y otro al finalizar el día. Cada interesado tiene una diferente expectativa y o necesidad de información. Cuando yo documento los requisitos de interesados, ahí también puedo documentar digamos, el perfil que cada interesado tenga en cuanto a su necesidad de información, ¿no? Y la tecnología ayuda mucho, ¿no? Ahí, y tal vez ya no recuerden ustedes, pero antes, por ejemplo, para enviar una carta, hay todavía, entiendo, servicio postal, ¿no? Que tú vas, dejas tu carta y dependiendo de la distancia, pues demoraba días o semanas en llegar una carta, o un documento, ¿no? O una paquetería. Hoy por hoy, ¿cuánto demoras tú en transmitir tal vez un documento de aquí a Italia o a Francia? Pues nada, ¿no? Con un correo electrónico, con un chat, llega inmediatamente. O sea, los ritmos y la velocidad de la transferencia de información, justamente por la tecnología, pues ha crecido exponencialmente. La información está en línea. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo está en que tú puedes hacer, y se ha demostrado mucho en estos 2 años, equipos de trabajos en los cuales forme parte de este equipo personas que no radican en tu país, radican en otro continente. Tienen horarios totalmente distintos, pero que a través de una videoconferencia simplemente pueden formar parte de tu equipo y trabajar sin ningún problema, ¿no? La tecnología, pues como bien hemos estado comentando, tiene bastante presencia y cada vez más en hacer más eficientes los procesos de comunicaciones, ¿ok? Buscan ser una herramienta positiva en el objetivo este de que la comunicación
se realice de forma adecuada, en el momento oportuno, en la calidad oportuna y por ende beneficia al proyecto. Habíamos dicho que cuando hablamos de comunicación hay dos componentes, el emisor y el receptor. A veces somos emisores, a veces somos receptores. El emisor codifica la información, transmite el mensaje y el receptor decodifica el mensaje. ¿Ok? Y hace una confirmación de la recepción. Ahora, cuando el mensaje viaja, puede verse expuesto a ruidos que distorsionen un poco el mensaje y lo puedan alterar. El ruido siempre está. En el medio pueden haber factores que se constituyan en ruido, pues y degraden en algún porcentaje el proceso comunicacional. ¿Qué más podemos decir? Cuando hablamos de este proceso comunicacional, debemos tener bien claro que el estado emocional actual tiene influencia sobre el proceso de comunicación. La cultura, ¿no? La predisposición, la personalidad, son aspectos que se constituyen en variables del proceso comunicacional. El estado de ánimo de la persona el día de hoy, distinto al de mañana, puede tener influencia sobre lo que quiera transmitir. Tal vez un día está con un buen estado de ánimo, pues sí, es bastante detallado, bastante paciente en lo que quiere transmitir, bastante extrovertido y abierto. Pero tal vez un día el estado de ánimo es de enojo y pues es bastante cortante, bastante limitado, no comparte, ¿no? O simplemente hay un desinterés total. Entonces, esos aspectos también tienen influencia sobre el emisor al momento de transferir una comunicación. O como decíamos, aspectos generales o como culturales, ¿no? El tema de la generación, por ejemplo. Habíamos dicho que una de las actividades importantes en un proyecto es la recopilación de requisitos, ¿ok? Digamos que tú eres gerente de proyecto y pues tienes un equipo que forma parte de tu team de proyectos y decides enviar a una persona hacia un interesado importante a recopilar requisitos. Va a hacer entrevistas, por ejemplo, vas a usar una herramienta tipo entrevista. Uno de los interesados sobre el cual estamos dando el ejemplo, de repente es el gerente financiero de la empresa, porque es interesado de tu proyecto. Ok, tu gerente financiero es una persona con bastante experiencia en el rubro, tiene pues 65 años, tiene más de 30 años en la empresa, es un adulto mayor, 65 años. Tú decides enviar tal vez a una persona que es joven en tu equipo, tiene 20 años, o tal vez 19, entre 19 y 20 años, todavía está en la universidad, está en proceso de formación, es una generación distinta. Podría darse el caso de que haya conflicto generacional al momento de comunicarse. La persona de 20 años con la de 65, pues no hagan este tema generacional de, digamos, pueda constituirse en un problema al momento de buscar establecer la comunicación y que se recopile los requisitos. No siempre, ¿no? No siempre, pero hay alta probabilidad de que esta brecha generacional se constituya en un factor limitante del proceso de comunicación entre el chico de 20 y el gerente de 65 años. Y por ende, si sucediera eso de que el proceso comunicacional se ve afectado por las diferentes generaciones que están tratando de comunicarse, la recopilación de requisitos, que es lo que estamos buscando, se puede ver afectada. Entonces, el gestor de proyecto tiene que elegir bien a quién va a enviar, tomar en cuenta estos criterios. No es una regla, no quiere decir que, oye, siempre que yo mande a un joven para, por ejemplo, interactuar con una persona mayor, no se van a comunicar. No, hay excepciones, claro que sí, pero es un riesgo potencial que tú, como equipo de gestión de proyecto, tendrías que sopesar y valorar si existe o no existe ese riesgo, ¿no? Temas de género, inclusive, tal vez tienes una persona pues que se siente tal vez más cómodo hablando con una persona de su generación y por ende se explaya más, detalla más sobre la necesidad que pueda tener, se siente más en confianza que tal vez con una persona joven o tal vez también por un tema de género, ¿no? Te sientes más cómodo hablando con una persona de tu mismo género que con una persona de género opuesto. Algunas veces son esas variables o esos detalles que pueden parecer superficiales, pueden tener realmente la llave del éxito en cuanto a una buena recopilación de requisitos o también para evitar ciertos problemas. No solamente es transmitir y recibir, sino también tomar en cuenta esos estados, temas culturales, emocionales, de personalidades, ¿no? ¿Para qué? Todo en pro de que el proceso de comunicacional pues, se desarrolle de la manera más eficiente posible.
Pero habíamos dicho que una cosa es que haya dos personas comunicándose y que se va haciendo cada vez más complejo conforme más personas hay. 10, 20, en proyectos de miles de personas, entenderán que con la mayor presencia de personas involucradas en el intento de comunicación, se hace más complejo el proceso, porque hay más canales de comunicación. El primero acá nos da una fórmula para identificar la cantidad de canales de comunicación. N por n-1 entre 2, donde n es igual al número de personas. Por ejemplo, si hay 4 personas que se quieren comunicar, quiere decir que hay 6 canales de comunicación, con el gráfico que estamos viendo abajo, ¿no? Si hay 6 personas que quieren comunicarse, estamos hablando que hay 10 canales de comunicación, ¿no? Como se puede ver ahí abajo. Entonces, si hablamos de 10, 100, la cantidad de canales de comunicación obviamente crece exponencialmente y también el trabajo de gestión se hace más complejo, ¿no? Porque ya no son solo 4, 5, 6, sino son 10, 100, 20, 100, 200 personas que están tratando de comunicarse. Cada uno con personalidades distintas, con motivaciones distintas, con culturas distintas, son de generaciones distintas, y el proceso comunicacional pues empieza a incrementarse en cuanto a su complejidad. Y el equipo de gestión de proyecto tiene pues que liderar ese escenario cada vez más complejo. Porque en la medida que logres que la información fluya, es decir, la comunicación se desarrolle de forma eficiente, las probabilidades de que tu proyecto logre un éxito que estás buscando, el éxito que estás buscando se incrementa. La probabilidad de que los conflictos se reduzcan se incrementa. ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de este mundo de las comunicaciones hay una serie de, digamos, herramientas o técnicas. Una es la comunicación interactiva entre dos o más partes que intercambian información tipo multidireccional, como la que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en línea, conversando, ¿no? Sobre un tema en particular. Es interactiva, la información es en vivo y va y viene de un emisor a un transmisor, a un receptor, perdón. Pero hay otros tipos, como la comunicación tipo push, se envía a receptores específicos, por ejemplo, un envío de correos masivos, por ejemplo, con cierta información, los dashboards o folletos de una campaña publicitaria, por ejemplo, tipo push, o también hay un tipo pull, cuando hay grandes volúmenes de información para audiencias grandes, ¿no? Tal vez poner los brochures o las publicidades en un portal para que cada usuario de mis potenciales clientes puedan consultarlo cuando lo deseen, tipo pool, otro tipo de comunicación. Lo que se busca en todo caso a través de tipo push, tipo pull o interactiva es buscar lograr una comunicación efectiva. No solo comunicación, sino que la comunicación sea efectiva. Muchas veces a nosotros lo que llegamos es solo a comunicación. Es decir, una persona está hablando, hablando y las otras pues no escuchan, no atienden. Aparentemente están en la reunión, pero están con la cabeza en otro lugar o en otro sitio. Eso no es una comunicación efectiva. Eso solo es una comunicación. Lo que buscamos lograr es una comunicación efectiva. Es decir, que el remitente, ¿no? Codifica el mensaje, determina cuál es el mejor método de comunicación, interactiva, push, pull, lo envía y hay una confirmación de que el receptor pues ha interiorizado el mensaje, ¿no? Ahí cuando el receptor da esa confirmación de que ha interiorizado el mensaje, se puede llegar a decir que pues la comunicación se está haciendo una comunicación efectiva. Hay bastantes criterios o, digamos, factores a tomar en cuenta cuando hablamos de la codificación del mensaje. Un alto porcentaje, el 55% de todas las comunicaciones es no verbal. O sea, el movimiento de las manos, la gesticulación, el cuerpo mismo transmite también. El 55% de la comunicación está en esos aspectos no verbales, ¿no? El resto en la comunicación verbal, la voz obviamente que transmite. El tono de voz también es un factor paralingüístico, la entonación que se da, el uso de palabras, las palabras y las frases elegidas por el remitente son un componente fundamental. Son algunos de los aspectos que a veces no tomamos en cuenta, pero que sí deberíamos tener presente que tienen impacto en el objetivo que estamos teniendo de que la comunicación sea efectiva. Comunicación efectiva podríamos traducirlo como la situación en la cual la información fluye hacia del emisor al receptor y es interiorizada por el receptor en el momento oportuno. ¿Ok? Las reuniones efectivas son una herramienta también importante en este proceso comunicacional. Una reunión, alguna vez creo decíamos, las reuniones son una herramienta que está presente en muchos procesos.
pero a veces el término reunión está un poco venido a menos, porque a veces en algunas empresas consideran que las reuniones son pérdidas de tiempo y se ha ganado un poco esa mala fama, ¿no? Pero justamente porque las reuniones se le llegan a ganar esa mala fama porque no son gestionadas, por ende se vuelven ineficientes. Las reuniones efectivas son las que son gestionadas. ¿Qué quiere decir gestionadas? Por ejemplo, ¿no? Pues, previamente se determina quiénes son las que deben atender a la reunión. Por ejemplo, alguna vez teníamos una participación en una empresa en la cual, pues, el gerente se reunía con todos los colaboradores de la empresa, una vez a la semana. ¿Para qué? Para tener una reunión de 2 o 3 horas en cuya los temas a veces no tenían nada que ver con muchos de ellos, ¿no? O sea, todo el mundo iba a las reuniones porque todos eran de la empresa. Era algo ineficiente. No era una reunión motivacional, no era una reunión de integración, sino era una reunión de trabajo, en la cual tú tal vez ibas a esa reunión, pero no había ninguno de los temas que se iban a tocar, te involucraba directa ni indirectamente. O sea, no era una gestión eficiente de esa reunión. Tendrían que ir las personas que obviamente tienen algún interés o pueden aportar o recibir algo de esa reunión. O sea, determinar qué personas deben atender. Fijar un tiempo límite. Las reuniones, conforme más largas se hagan, se vuelven más ineficientes, ¿no? Determinar un tiempo límite. 30 minutos, 20 minutos, tal vez 1 hora, si es algo muy complejo. Definir un tiempo de duración y no excedernos de ese tiempo, cumplir con ese tiempo. Programar las reuniones con el adelanto mínimo necesario, ¿no? Salvo que sea una emergencia, donde puede pasar que haya una reunión de emergencia, por lo general tú puedes planificar las reuniones, ¿no? Semanas o días previos y que todos tengan en la agenda, ¿para qué? Para que vayan preparados a la reunión. Justamente que haya una agenda, qué temas se van a tocar en la reunión, para que tú te prepares de acuerdo a las temáticas que te involucran y vayas a esa reunión preparado. Eso también ayuda mucho, tener agenda. ¿Cuáles son los objetivos de la reunión? ¿Para qué estamos? Todos deben saber eso, no solamente el que lo organiza. Cuando yo te envío la invitación, te envío la agenda, te envío cuáles son los objetivos, te envío la duración, dónde se va a realizar, toda esa información. ¿Para qué? Para que, como ya se dice, tú te prepares justamente inclusive en los temas que van a estar vinculados a tu persona, tal vez en la participación de la reunión. ¿Cuáles van a ser los entregables? ¿No? Al final de la reunión se van a tomar acuerdos, van a haber compromisos, todo eso debe estar documentado. Quién es responsable de tal entregable y en cuánto tiempo debe entregarlo, ¿no? Y ese debe ser un acta que debe ser firmada por todos y de conocimiento de todos, ¿no? Se debe documentar y publicar las actas de reuniones, evaluar la efectividad de las reuniones, periódicamente evaluar para ir mejorando. ¿Te das cuenta? Hay varios criterios que se deberían tomar en cuenta si nosotros queremos tener reuniones efectivas que sumen al proceso de comunicación, que es lo que estamos estudiando en esta área el día de hoy. La pregunta sería, ¿las hacemos? Cuando hacemos reuniones, tomamos agendas, definimos con anticipación el día y la hora, definimos límites, pues por lo general, ¿no? Seamos sinceros, por ejemplo, ustedes que están en noveno, décimo ciclo, a lo largo de su carrera profesional o académica, perdón, en este caso, pues han participado seguramente en reuniones de trabajo N veces. Cada curso que les ha dejado trabajos grupales, pues han desarrollado reuniones. Muchas veces estas reuniones no han sido muy bien llevadas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se han reunido, han hablado de cualquier cosa, del fútbol, de los amigos, de algún otro curso, de algún examen, alguna noticia, y no hablan del tema que los ha reunido, tal vez, que es el avance de su trabajo de investigación, o hablan solamente parte del tiempo. No hay una agenda, ¿no? Y al final, simplemente, al terminar la reunión, cada uno dice, ya, tú haces la parte uno, yo la parte 2 y la parte 3 y luego lo juntamos. Y así se culmina la reunión. Pasa mucho, eh, pues no es la forma, ¿no? En la cual se deberían llevar las reuniones, porque por ese tipo de situaciones es que las reuniones han ganado esa mala fama muchas veces que hemos comentado. Desarrollar algunas, tal vez no todas, pero sí algunas de estas recomendaciones nos podrían llevar a ser más eficientes las reuniones de trabajo que nosotros tengamos y por ende hacer que la información fluya de manera más eficiente y que el proyecto en general sea desarrollado de manera más eficiente. Este plan define todo esto que hemos estado comentando. La salida de este proceso, ¿cuál es? El plan, pues, de gestión de las comunicaciones, donde se dirá, por ejemplo, entre otras cosas, cuáles son los requerimientos de comunicación de los interesados,
Cada interesado, como ya decíamos, puede tener diferentes requerimientos en cuanto a la comunicación de la información. Qué información será comunicada, en qué lenguaje, en qué formato, con qué nivel de detalle, ¿no? Cómo se va a distribuir la información, quién será el responsable. Va a haber un responsable de todo este tema comunicacional. Dentro de mi equipo de gestión de proyecto, alguien va a tener el rol de monitorear el tema de la distribución, quién va a asumir esa responsabilidad. O tal vez cómo se va a tratar la información confidencial. Si es que existe información confidencial, cómo va a ser el procedimiento para autorizar a que algunos externos o terceros accedan a esta información confidencial si es que se requiere durante la ejecución del proyecto. ¿Qué métodos o tecnologías vamos a utilizar? Son algunas pues de los criterios o digamos conceptos que este plan nos va a aportar en la gestión de nuestro proyecto. Este es el primer proceso. Pero todo proceso que sea un plan tiene que ejecutarse. Y eso nos lleva al siguiente proceso, gestionar las comunicaciones. Este proceso lo que busca es garantizar que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. No basta decir, ¿sabes qué? Ya identifiqué qué información requieren mis interesados. Ya identifiqué en qué formato lo requieren, con qué nivel de detalle lo requieren. Ya identifiqué qué herramienta tecnológica vamos a utilizar para el proceso de comunicación. Ya asigné un responsable. Ok, ¿es importante todo lo que hemos dicho hasta hace un segundo? Sí, sí es importante. Pero también es importante que la información esté en el momento oportuno. Porque si no llega en el momento oportuno, el gran riesgo es que pierda valor. Puede perder valor, ¿no? Un ejemplo que podríamos dar. ¿Qué pasa si pues el gerente financiero, que es un interesado, necesita la información el último día del mes antes del mediodía, de cómo van digamos, el manejo del presupuesto de tu proyecto? Porque en base a eso tiene que tomar alguna decisión para la liquidez de la empresa, vinculada a la liquidez de la empresa de la siguiente semana. Y sucede pues que él espera recibir la información al mediodía de todos los últimos días de la semana y pues por alguna circunstancia de tu proyecto no le llega la información. La información le llega al día siguiente y tal vez el llegarle al día siguiente, fuera de fecha, simplemente haya impactado en la toma de decisiones del gerente financiero. Porque la información sí, sí le llegó en el detalle ese requerido, en el formato requerido, por la tecnología requerida y del responsable de la información que correspondía que le entregue la información, sí, pero llegó tarde. El tema de oportunidad, o sea, que llegue en el momento adecuado, es importante también porque, como vuelvo a decir, el que no suceda de esta forma puede impactar en el valor de ese contenido, el valor de esa información. Una de las principales ventajas de este proceso es que permite un flujo de comunicación eficaz y eficiente entre los interesados. Ok, él se va a encargar de ejecutar todo lo planificado y va a buscar justamente que este flujo de información, este flujo de comunicación sea eficaz y eficiente. ¿Entre quién? Entre todos los interesados de mi proyecto, ¿no? Ya veíamos en el tema de canales, ¿no? Dos o más, conforme más interesados estén involucrados en el proceso comunicacional, mayor complejidad tendrá todo este mundo de las comunicaciones. Como los demás procesos, entradas, salidas y herramientas. La salida es el proceso propio de comunicación en base a lo planificado. Dentro de las herramientas, pues tenemos la tecnología siempre presente en estos temas de comunicación, un sistema de información, las habilidades de comunicación, habilidades interpersonales, manejo de reuniones, presentación de informes del proyecto, porque hay algunos casos que me van a pedir información escrita, información digital. Digamos, son las principales herramientas que en este proceso podemos encontrar. Dentro de las entradas, me es importante la información de desempeño del trabajo, donde yo lo que recibo son, digamos, compendios o resúmenes digamos, de información vinculada a qué también o mal también, se ha desarrollado el trabajo de los diversos interesados. Que también, oye, la información que hemos venido entregando ha sido de valor para nuestros interesados, ha llegado en el momento oportuno, ha llegado de la forma oportuna, ¿no? Esta retroalimentación me puede permitir mejorar el proceso comunicacional. Tal vez yo, cuando identifiqué a mi interesado en las etapas de inicio de planificación, identifiqué que la frecuencia de información debería ser mensual en un formato de dashboard, ¿no? De gráficos estadísticos.
pero ya van 2 meses y estoy viendo que mi interesado, que es el gerente financiero, pues la información no la necesita mensual, sino quincenal, porque es más valiosa si las entregamos de esa forma. Ok, puedo hacer correcciones, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta de que se requiere esa optimización? Pues haciendo monitoreo, ¿no? Teniendo revisión de la información de desempeño para en este caso del ejemplo cambiar la frecuencia. O tal vez lo que deba cambiar es el nivel de detalle. No está, necesita información más detallada, más específica, tal vez con otra estructura basada en semanas o en quincenas, ¿no? Cambiar la estructura porque la información le es más valiosa para el interesado en este caso, comparar, ¿no? Cómo se va desenvolviendo el flujo de la información con las líneas base de desempeño del proyecto. Entonces, ¿y cómo consigo esta retroalimentación? Pues tal vez haciendo entrevistas, reuniones o monitoreando, observando qué tan valiosa está generando, qué tanto valor le está generando la información que yo distribuyo a los interesados a los cuales tengo identificados como destinos de mi información. Hay distintos tipos de informes de desempeño, de estado, de avance, de proyección, de variación, de valor ganado, ¿no? Todos estos son informes que pueden ser de utilidad en el afán de tener una retroalimentación que mejore pues los esquemas de flujo de información que nosotros tengamos planificado para nuestro proyecto. El informe de estado describe, por ejemplo, en qué punto se encuentra nuestro proyecto actualmente en función a las líneas base. Ya dijimos que hay 3 líneas bases: línea base de alcance, costo y tiempo. Es decir, oye, ¿cómo vas a nivel de alcance? ¿Cómo vas a nivel de cronograma? ¿Cómo vas a nivel de costos? ¿No? Un informe vinculado a esas líneas base y a nuestra situación actual con referencia a ellas. Otros informes de avances, describe lo que se ha logrado, qué entregables tal vez se han logrado o qué etapas ya se han culminado, y de las otras que están en proceso, qué porcentaje de avance se tiene. ¿Cuáles son las tendencias en base a lo que estamos viendo de avance? Oye, ¿qué proyecciones tenemos hacia adelante? ¿No? Positivas o negativas, si seguimos al mismo ritmo o tal vez hay alguna tendencia negativa que pues hay que corregir. Informes vinculados al valor ganado. Recordarán cuando hablamos de las técnicas del valor ganado, CPI, SPI, para monitorear el estado de salud a nivel de costo y cronograma. Informes de ese tipo también pueden ser, digamos, clasificados dentro de informes de desempeño. Entonces, ese es el segundo proceso. En ese segundo proceso, lo que estamos haciendo es ejecutar el proceso comunicacional en base a lo planificado en el proceso anterior. Pero hay un siguiente proceso que es ya del área de seguimiento y control, que es el monitorear las comunicaciones. En este caso, este proceso lo que busca es buscar asegurarse dentro de lo posible que las necesidades de información de los interesados sean satisfechas, ¿no? Asegurar en cierto porcentaje, ¿no? Este proceso se desarrolla en cualquier momento del ciclo de vida del proyecto. ¿Por qué? Porque la información puede fluir en cualquier momento, desde inicio, planificación, ejecución, cierre, la información va fluyendo. Va fluyendo entre los diversos participantes o interesados de tu proyecto y de distintas maneras, como ya dijimos: interactiva, push, pull, usando medios formales, informales, vertical, digital, perdón, horizontal, vertical. Modos hay muchos. La comunicación se empieza pues a, digamos, a dispersar de distintas maneras. Y tú te vas a encargar de monitorear, o este proceso en todo caso nos va a ayudar a monitorear, a intentar monitorear toda esta gran variedad de procesos comunicacionales. ¿En busca de qué? De ver qué tan eficientes están siendo en el objetivo de que el interesado satisfaga su necesidad de información. Esto va a generar, obviamente, este monitoreo, información sobre el desempeño del trabajo, que va a ser un input del proceso anterior, como habíamos visto. Porque como yo estoy monitoreando, voy a saber, voy a tener, digamos, estadísticas o reportes de eficiencia o deficiencia de este proceso comunicacional. Tal vez necesite un sistema para soportar todo este flujo de información como Microsoft Project. También voy a establecer muchas reuniones de trabajo, porque si en el monitoreo yo encuentro, por ejemplo, de que hay alguna deficiencia o tengo la impresión o alerta de que algo no está dando los resultados que se esperaban, pues me tendré que reunir con interesados para buscar afinar o ver por qué no está cumpliendo a satisfacción para con el interesado la información que se está distribuyendo. Tal vez haya que cambiar detalle, tal vez haya que cambiar flujo o formato o frecuencia, o tal vez la persona no sea la adecuada. O también puede suceder: ¿qué pasa si tú habías establecido una estrategia de comunicación para el gerente de marketing, que es un interesado, en las etapas de inicio y planificación? Perfecto.
Estamos ya ejecutando, pero en la empresa hubo un cambio en el gerente de marketing. Tal vez renunció y tuvieron que reemplazarlo. Vino un nuevo gerente de marketing. Este nuevo gerente de marketing pasa a ser el nuevo interesado de tu proyecto, porque el anterior, como dijimos, renunció. Y este nuevo gerente de marketing puede tener una expectativa distinta de información en tu proyecto. Es una persona distinta que puede tener una perspectiva distinta de cómo gestionar la información vinculada a marketing y vinculada a tu proyecto. Entonces, ahí, por ejemplo, podrías tener la necesidad de tú cuando identifiques un cambio de esa naturaleza, hacer una reunión nueva para identificar cuál es su expectativa en cuanto a la información y plantear tal vez o modificar la estrategia. Tal vez esta persona diga, yo no necesito la información mensual, sino quincenal o semanal. Es un criterio distinto. Es válido porque ahora él tiene, digamos, la encargatura de ser gerente de proyecto y este gerente de proyecto es un interesado de tu proyecto. Gerente de marketing, perdón, y es un interesado de tu proyecto. Entonces, la variabilidad es algo que siempre está presente en el proyecto, ¿no? Como decíamos, lo único constante en un proyecto es el cambio. Y en este caso del ejemplo, el cambio de personas que se puede dar. Entonces, esos cambios pueden impactar en tu proyecto. Vas a tener que desarrollar reuniones de trabajo, tal vez, y aplicar en estas reuniones de trabajo tus habilidades interpersonales de comunicación, de negociación, ¿no? De empatía, de manejo de conflictos, porque inclusive puede haber conflictos con los interesados en este tema de identificar el flujo y las formas de que la información va a transferirse o transmitirse, ¿no? ¿Qué pasa? Y las situaciones más difíciles se pueden dar, por ejemplo, cuando tal vez tengas que manejar el flujo de información para un interesado que está en contra de tu proyecto. Como ya dijimos, cuando vimos interesados, cuando comentamos un poco interesados, eh, vas a encontrar que va a haber gente a favor y va a haber gente en contra de tu proyecto. No siempre todos están a favor de tu proyecto. ¿Qué pasa si uno de los interesados está en contra de tu proyecto? Pero al ser un interesado, tal vez un gerente funcional, pues tienes que darle información. Y entonces esta persona podría tener una actitud poco proactiva, poco colaborativa en cuanto a definir qué información y con qué frecuencia se pueda tener. Entonces te va a ser más complicado identificar la necesidad y si no identificas de forma adecuada la necesidad, pues la atención que le des va a ser deficiente. Ahí, por ejemplo, vas a tener que hacer gala de esa capacidad de negociación, de empatía, ¿no? De comunicación. Va a haber escenarios mucho más fáciles de manejar como escenarios complicados. Bueno, este proceso pues nos va a ayudar en ese monitoreo del proceso comunicacional. Vamos a ver que en este caso, pues las entradas pues son los registros de incidentes que se puedan dar, o sea, una especie de bitácora donde se registran todos los incidentes y, y cómo se han manejado a nivel de su resolución de problemas. Este tema, por ejemplo, el cambio que yo decía del gerente de marketing es un incidente que se presenta y que pues se reportará es una entrada, ¿no? Una especie de log de problemas que pueden haberse dado. O tal vez que he estado enviando información y pues me rebota, ¿no? Ponte, hemos decidido que la información va a fluir por correos electrónicos. Y pues a una de las gerencias se le enviaba semanalmente, pero el correo siempre rebota. Veo mi buzón de correo y pues el responsable ve el buzón de correo que utiliza para la distribución de la información y rebota y rebota. Que su resultado no está llegando a quien corresponda a la información. Ok, ese es un problema, ¿no? Es un incidente. Entonces, ese registro de incidentes, yo he dado un ejemplo, pero puede haber otros tipos de incidentes, es un input. ¿Por qué? Porque tú tienes que monitorear esos incidentes en busca de una solución, ¿no? Es un input que se puede presentar en tu proyecto. Otra una herramienta importante, el juicio de expertos, ¿no? La opinión de expertos, como también se habrán dado cuenta, está presente como una herramienta bastante valiosa en muchos procesos. La opinión de los expertos siempre debería ser solicitada, ¿no? No solo por comunicaciones, bueno, en este caso por comunicaciones, sino por diversos tópicos en riesgos, en alcance, en cronograma, siempre es importante recopilar la opinión o juicio de justamente personas que puedan ser consideradas expertos, porque pueden ayudarnos en la evaluación del impacto de las estrategias de comunicaciones que nosotros queramos implementar. ¿Qué necesidad de acción o intervención podemos tal vez nosotros considerar al momento de enfrentar los incidentes o tal vez situaciones conflictivas con interesados que están en contra de mi proyecto?
Ellos pueden tener las experiencias necesarias para marcar la diferencia en cuanto a cómo nosotros vamos a proceder, ¿no? Entonces, estos juicios de expertos pueden ser consultores de la empresa misma, de tu proyecto mismo, o inclusive externos, si es que amerita el tema de la experiencia, no tienes ningún experto en este tema comunicacional dentro de tu empresa, podrías recurrir a gente externa también, ¿no? A veces con costos, a veces sin costos, ya depende de cada caso. El output de este proceso, finalmente, es los informes de desempeño, ¿no? Que incluye información de cómo se está desarrollando el proyecto a nivel de la comunicación, ¿no? Comparándola con digamos, los esquemas de lo que yo había planificado para la comunicación, ¿se está desarrollando como lo había planificado? ¿O ya requiere alguna solicitud de cambio que modifique, por ejemplo, la estrategia de comunicación que hemos establecido? Puede haber, usar encuestas, puedes usar cuestionarios o técnicas de observación, también son algunos de los mecanismos que puedes utilizar para tener esta retroalimentación. Entonces, en este caso son solo 3 procesos. Vemos que la comunicación es muy importante. Que logres una buena comunicación es algo indispensable hoy en día en nuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una variable que debemos lograr, digamos, desarrollar de manera exitosa porque ayuda justamente al éxito de tu proyecto. Y no solo en tu proyecto, sino en la organización en pleno, pero particularmente en tu proyecto, que es el área sobre la cual estamos desarrollando un estudio. Siempre hay que tener en presente que una comunicación de proyectos efectiva asegura que la persona adecuada dispone en el momento apropiado de la información requerida utilizando los medios y formatos adecuados. Es un poco lo que decíamos, ¿no? La información tiene que estar en el momento oportuno, tiene que estar en los formatos adecuados. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, uno de tus interesados, como ya decíamos, una persona de 65 años, un gerente financiero, pues que no es muy dado a la tecnología? Es una persona clásica, tiene mucha experiencia, pero digamos su trabajo lo ha cimentado, lo ha desarrollado basado en que la información debe llegar en documentos impresos, tradicional. Y tú dices, no, pero en mi proyecto todo va a ser digital. Y quieres llevarlo a ese gerente de 65 años de finanzas a que se alinee a tu método de comunicación digital. Eso puede constituirse en un grave problema, ¿no? Porque a veces lo que va a suceder es que tú te tienes que alinear a la forma en la cual este interesado importante, porque tiene ese gerente financiero, establece sus canales de comunicación. Hay que entonces, para tener un proceso de comunicación óptimo, definir justamente eso, ¿no? El perfil de la persona a la cual queremos transmitir la información, que la información llegue en el momento oportuno, en la forma oportuna, por los medios oportunos, adecuados, perdón, y por los formatos adecuados también. Esa es parte del análisis previo que tú tienes que hacer en la planificación para luego implementarlo, ¿no? Mejorar la comunicación se sitúa entre las principales medidas para mejorar la ejecución del proyecto. A veces, como digo, la comunicación se da por sobreentendida. Es decir, oye, pero si todos hablamos el mismo idioma, quiere decir que en comunicación no tenemos ningún problema. Todos se entienden, no hay problemas de idiomas. Tal vez se asocia al tema del lenguaje o al idioma, ¿no? Es decir, si hablamos diferentes idiomas, hay problemas de comunicación. Pero no, puede que todos hablemos español, seamos del mismo país, todos los interesados de este proyecto, pero la comunicación no se queda en en esa variable idioma simplemente, va más allá, ¿no? El proceso comunicacional va más allá. Con que todos tengamos el mismo idioma, ¿qué te aseguras? De que hay un emisor, un receptor y que la información del emisor se transfiere al receptor, más nada. Que el receptor interiorice esa información y por ende la asimile y actúe en función a esa información, eso no lo puedes asegurar, salvo que logres llegar a tener una comunicación eficaz. Y ya dijimos que una comunicación eficaz, pues va más allá del tema del idioma, va desde los aspectos culturales, los aspectos motivacionales, los aspectos de forma y fondo en cuanto al proceso de comunicación. Lo que buscamos en una comunicación eficaz es que haya un emisor, un mensaje, un receptor y que este receptor interiorice la información que el emisor está queriendo transmitir y haga una confirmación de la interiorización, tomando en cuenta además que este rol de emisor-receptor es totalmente dinámico. En un momento eres emisor y en un momento siguiente eres receptor. Y es un cambio constante, porque así fluye la información.
Y súmale a esto la variable de la complejidad. No son solo dos personas que están conversando, sino son centenas o miles en muchos casos, dependiendo del tipo de proyecto. Si muchas veces, tal vez, si nos salimos del lado corporativo y nos vamos a la vida personal, muchas veces ustedes tal vez con amigos o familiares encuentran que es difícil entenderse o comunicarse, pues en un proyecto medianamente complejo, pues es mucho más, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa confianza que a veces da la amistad o la familiaridad, sino hay un vínculo netamente profesional. Muchas personas recién se están conociendo a veces cuando forman parte de un proyecto, ¿no? Y hay que vencer las barreras de, digamos, las personas introvertidas o reservas que puedan haber o personalidades distintas. Esta área de comunicaciones busca un poco darnos esas referencias. ¿Para qué? Para que el equipo de gestión de proyecto tome conciencia que la comunicación no solo es que dos personas hablen un mismo idioma y punto, sino tiene todo ese trasfondo que hemos tratado de comunicar, digamos, de identificar, y que en la medida que el equipo de gestión de proyecto sea consciente de lo profundo que puede ser el proceso de comunicación, podrá tomar las medidas para poder hacer que esta información fluya de manera óptima y se interiorice por el receptor. Y esta interiorización beneficie por ende a todo el proyecto en cuanto a su ejecución y se tenga más probabilidades de que sea exitoso. Son solo tres procesos en este caso. Vemos que los tres procesos están vinculados, como en los casos anteriores, la de planificación, la de gestión y la de monitoreo. Y pues también como el proceso de comunicación está ligado netamente a las personas, a los colaboradores, tienen una vinculación muy directa con los interesados, ¿no? Los interesados o el recurso humano también, si quieres verlo así, es parte clave de este proceso, de esta área de conocimiento llamada comunicaciones, porque justamente la comunicación se va a realizar pues entre todos los colaboradores o interesados que estén vinculados a nuestro proyecto. ¿Pueden presentarse cambios también? Sí, también, ¿no? Un cambio es el que mencionamos. ¿Qué pasa si cambiaron al gerente de marketing? Es otra persona y tiene otra expectativa. Y pues eso puede generar un cambio en mi perfil de comunicacional para con el gerente de marketing, luego de haber hecho una entrevista o una reunión en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí también en este proceso pueden surgir solicitudes de cambio. Es un área de conocimiento corta, importante, sí, también como las demás, pero de corto contenido. ¿Tienen alguna consulta o duda, señores y señoritas? ¿Consultas, dudas sobre esta área de conocimiento? Ok, vamos a dejar de compartir. Ingeniero, en los documentos que se explican sobre la gestión de comunicación que estamos realizando, ¿también se debe de explicar los riesgos a los cuales los estamos exponiendo? ¿Solamente en el documento de gestión de riesgos debemos de exponer estos riesgos? No, eso se pone en el documento de gestión de riesgos. Nada más, ¿no es cierto? Así es, correcto. Ahora, cuando tú establezcas tu plan de comunicaciones, sí deberías tomar en cuenta si es que existe algún riesgo que impacte en el proceso comunicacional. Considerarlo, tomarlo en cuenta para tu planificación de comunicaciones. ¿Se entiende? Sí, ahí me confunde un poco porque usualmente el plan de gestión de riesgos es verdad que se hace de la mano del inicio del proyecto, pero usualmente solicitamos los documentos de los otros, de las otras áreas planteadas. Por ejemplo, en este caso de comunicaciones, decimos a ver qué estamos considerando y después recién consideramos otros factores como factores culturales. Al menos eso es aquí en el trabajo en el cual yo tenía, porque hacer un supuesto al final, al menos al ingeniero le jugaba una mala pasada porque la primera vez que lo hizo dijeron, no, eso no pasa. Y lo recharon, así que por eso usualmente recibías la información que ellos ya procesaban en base a su experiencia de los analistas. Entonces esa información la usaba para analizar los riesgos a los cuales se exponía el crédito. O sea, para ver si te entiendo bien, Carlos, lo que dices tú es que establecían toda la planificación del proceso comunicacional y en base a eso analizaban los riesgos de ese proceso y identificaban los Sí, riesgos. ajá, Ya, sí, pero no recuerda, antes de. Por ya, eso, eso estaba mal, ¿cierto? Eso es lo que yo he claro, entendido ahorita, eso está mal.
Lo que pasa es que recordemos una cosa, a ver, por lo menos desde el punto de vista del PMI, en el PMBOK, lo que ellos plantean es lo siguiente. Un proyecto tiene muchas aristas, como hemos venido viendo, ¿no? Alcance, cronograma, adquisiciones, riesgos y comunicaciones, entre otras. Cada uno tiene pues su propia área de conocimiento en la cual explota una serie de formas en que el PMI recomienda, nosotros como gestores de proyecto deberíamos proceder para pues gestionar el alcance, para gestionar la comunicación y para gestionar los riesgos. Pero todas digamos, áreas de conocimiento están integradas por esa área de integración que vimos al comienzo. ¿Por qué? Porque todas tienen impacto unas sobre otras. Riesgos tienen impacto sobre comunicaciones, comunicaciones sobre riesgos, riesgos sobre alcance, alcance sobre costo. Hay una vinculación y hay un impacto. Adicionalmente a ello, son documentos vivos, es decir, son cambiantes. Yo puedo establecer mi plan de comunicaciones, correcto, está bien, bajo la situación actual, estoy en una fase de inicio y planificación seguramente, pero ese tal vez no va a ser el plan final porque el proyecto es dinámico y, por ejemplo, como decíamos hace unos minutos, ¿sabes qué? Cambió uno de los gerentes funcionales. Ese plan puede cambiar también, ¿no? O cambió tal vez una política de la empresa. ¿Sabes qué? Nuestra política, cuando yo hice mi plan de comunicaciones, la política era que toda la documentación sea a través de documentos impresos, oficios y memos. Y luego, en el transcurso de que yo estaba ejecutando mi proyecto, cambió y dijo que todo va a ser digital por un tema de ahorro de papel. Oye, es un aspecto de la organización, es una política que ha cambiado, pero que impacta en mi proyecto y en mi plan de gestión de riesgos. Ok, perdón, en mi plan de gestión de comunicaciones. Entonces, yo ya tenía una versión de mi plan de gestión de comunicaciones uno y ahora va a cambiar. Sí, porque los documentos siempre van a ser documentos vivos. Ahora, si entendí bien el escenario que planteabas, la estrategia de la empresa donde estabas era, oye, ¿sabes qué? Primero hagamos la planificación de comunicaciones y sobre eso, ese proceso de comunicaciones establecido, analicemos los riesgos potenciales. Ok, se puede hacer así. Entonces, tenemos el proceso de comunicación, analizamos los riesgos. Y estos riesgos, obviamente, los priorizamos, vemos los impactos y todo lo que corresponda. Pero como son documentos vivos, tanto el de comunicaciones como el de riesgos, ¿qué pasa si luego surge un riesgo por un factor externo? A ver, ¿cuál podría ser un riesgo que se podría identificar y que pues afecta el proceso comunicacional? Digamos que cuando yo inicié mi proyecto, en la empresa donde trabajábamos, es una gran planta, y pues la comunicación se había establecido, se iba a desarrollar por correos electrónicos, ¿ok? Dentro de todos los interesados. Perfecto. Ahí había un riesgo, pues no, no había ningún riesgo. Mi proyecto va a durar un año, este, ya estamos a mitad del proyecto y pues ¿qué sucede? Yo veo mi matriz de riesgos y tengo algún riesgo identificado que yo pueda tener problemas con mi proveedor de correos electrónicos, Microsoft, Google, quien sea. No, porque nunca he tenido problemas y en la información histórica nunca se ha presentado. Pero ¿qué pasa? En el séptimo mes, en el transcurso del mes, han habido 3 o 4 circunstancias en las que el proveedor de correo electrónico, el servicio de correo electrónico ha estado caído. Por ende, ¿que eso afecta a mi proceso comunicacional? Sí, pues no, porque justamente toda mi estrategia de comunicación estaba basada en que la información iba a fluir por correos electrónicos. Y si yo no tengo el servicio de correo electrónico, ¿qué sucede? Pues todo el proceso de comunicación se ve impactado. Ese es un riesgo, pues que yo no había identificado, ¿no? Y me está afectando no porque no lo había identificado, porque no había existido, no había información previa, y es un servicio que normalmente era estable, pero ha pasado pues que en el séptimo mes de mi ejecución, por alguna razón externa, el proveedor ha empezado a tener problemas frecuentes, porque no ha sido un hecho aislado, sino en el mes, como decía, 2 o 3 veces han habido caídas. ¿Qué sucede? Entonces, ¿eso va a impactar en mi proceso comunicacional? Sí. ¿Yo cómo lo identifico? Yo no lo identifico en el proceso porque no está documentado, o por lo menos cuando hice la revisión inicial no lo identifico como un riesgo potencial, pero es un riesgo por un factor externo a mi proveedor que surge y ahí recién lo identifico en la matriz de riesgos y al hacer el análisis de impactos, veré que impacta en mi proceso comunicacional. Y en ese momento, ¿qué tendría que hacer? Generar pues una solicitud de cambio para ver tal vez cambiar de proveedor o tener 2 proveedores o ver alguna medida que mitigue el riesgo de impacto tecnológico de proveedor tecnológico, porque sí está impactando seriamente en el proceso comunicacional. No sé si eso aplica un poco para el caso que planteabas, Carlos. Sí, exactamente, exactamente, ¿sabes?
Ok, ok. No sé si hay alguna otra consulta. Bien. Bueno, la siguiente área que nos correspondería ver es la gestión de interesados, ¿no? De los cuales ya hemos hablado, porque cuando hemos hablado de otras áreas de conocimiento, siempre ha surgido el término interesados, cuando hablábamos de los requisitos, ahora que hablábamos de comunicaciones, cuando hablábamos de recursos, siempre el término interesado ya iba saliendo antes, ¿no? De que tocáramos el área como nos toca tocarla ahora. Pues los interesados yo diría que ya tenemos una definición, pues, ¿no? Por lo menos una definición inicial. Interesado es toda persona natural o jurídica que impacta o se ve impactado positivo o negativamente por tu proyecto, ¿no? Ya dijimos que, por ejemplo, es una de las primeras actividades que uno debe hacer. Tal vez la primera es desarrollar tu acta de constitución, correcto. Pero la inmediatamente posterior al acta de constitución es justamente la identificación de interesados. En la medida que nosotros hagamos una buena identificación de interesados, ya saben ustedes, puedes manejar de mejor forma el tema del alcance. El director de proyecto, esta imagen trata de graficarlo como una persona que siempre está en la cuerda floja, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está siendo el centro de visión de muchos interesados, ¿no? Donde cada interesado tiene una expectativa distinta, ¿no? Y tiene necesidades, expectativas, intereses distintos en cuanto al proyecto, ¿no? Y a veces inclusive estos intereses, estas expectativas se contraponen en algunos casos, por total o parcialmente. Y tú como gestor de proyecto eres el llamado a buscar equilibrar esos intereses, esas expectativas, lo cual a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces siempre estás en la cuerda floja. Es lo que trata de decirnos esta imagen en cuanto al director de proyecto y en el entorno de los diversos interesados que tengas. Cuanto más interesados tengas, pues la cosa se pone un poco más compleja, ¿no? Entonces, pero es importantísima la buena gestión que tú hagas de tus interesados. Aquí, pues, las habilidades blandas también tienen un rol muy importante, ¿no? En el desarrollo de sus actividades o acciones. Una definición que ya un poco comentamos, solo para darle formalidad: personas, grupos o organizaciones que mantienen una relación directa o indirecta con la empresa y que por lo tanto pueden verse afectados por las decisiones y acciones de la empresa y que recíprocamente pueden influir o ejercer poder sobre ella. ¿Ok? Un ejemplo ya muy antiguo y que creo que ya lo he dicho también, pero no estaría de más comentarlo ahora, es el ejemplo, lo importante que puede ser un interesado. Este proyecto minero que hubo hace algunos años en nuestro país, de Conga, por ejemplo, ¿no? En el cual, por ejemplo, es un proyecto multimillonario en el tema minero, en el norte de nuestro país, y pues en el cual, pues si ustedes recordarán o alguien recuerda, aunque ya tiene bastantes años atrás, el gobierno peruano estaba de acuerdo, las diferentes instituciones vinculadas al tema por parte del gobierno habían dado sus aprobaciones, tanto a nivel del gobierno central como el gobierno regional y el gobierno local. La empresa externa, el capital privado también obviamente estaba interesado porque era un proyecto de miles de millones de dólares. Pues todo el mundo estaba aparentemente a favor, ¿no? Y se anunciaba ya el inicio de obras en ese sentido. Pero ¿qué sucedió? Pues que ese proyecto nunca se llegó a desarrollar hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un interesado que se opuso a este gran proyecto que aparentemente, de acuerdo a lo que decían, iba a dar grandes beneficios y dividendos a todos, ¿no? ¿Quién fue? La comunidad rural, por ejemplo, la comunidad rural de la zona donde se iba a desarrollar las explotaciones. Un interesado que tal vez, ¿qué sucedió? No lo identificaron cuando estaban viendo la parte del proyecto entre el gobierno y la empresa privada, o sí lo identificaron, pero no lo creyeron de importancia o de relevancia, lo creyeron tal vez muy pequeño, de poco impacto, y lo dejaron un poco de lado, o un poco de ambas. La situación final fue que el proyecto no se desarrolló. Un proyecto en el cual, como vuelvo a decir, supuestamente todas las partes estaban a favor, ¿no? Habían dado sus aprobaciones, los temas administrativos se habían superado, pero el proyecto no se desarrolló justamente por la omisión de un interesado. Y eso es lo que trato de decir. La omisión de un interesado
puede llegar a tener esos efectos catastróficos sobre un proyecto, ¿no? Ya sea porque lo vieron pequeño o porque no lo vieron, ¿no? Tal vez lo pasaron muy por alto, o, digamos, o no vieron el potencial de este interesado pequeño y lo dejaron de lado. El hecho es que un proyecto de esa magnitud, con esos interesados de gran peso involucrados, se vio simplemente bloqueado y hasta la fecha por ese escenario que estamos viendo. Esa es la importancia o la potencial importancia que tiene un interesado para con un proyecto. Y por ende, la no identificación o mala identificación de alguno de ellos genera el riesgo de que tu proyecto se vea expuesto, pues, a aspectos negativos como el que se ha comentado. Proyectos, o ya si vamos a otro ejemplo, un interesado que pues no es detectado y no se atiende sus requisitos, pues puede que al final, cuando quieras hacer la transferencia o el cierre o en alguna etapa de ejecución, observe tu proyecto, ¿no? Y simplemente no lo acepte. Por más que tú creas que has terminado todo, y consideres pues que dentro de lo que los entregables que habías planificado se han conseguido todos, pues simplemente no es aceptado, no vas a tener el acta de conformidad porque tal vez omitiste un interesado clave. Escenarios de ese tipo se presentan. Entonces, ante esa situación, se genera pues un área de gestión de conocimiento dedicada netamente a los interesados, que, como ya ven en la definición aquí, son personas o grupos o organizaciones que mantienen relación directa o indirecta con la empresa y que por lo tanto pueden verse afectados por las decisiones y acciones de la empresa y que recíprocamente pueden influir en ejercer poder en ellas, ¿no? Entonces, ese es el criterio base sobre el cual nosotros debemos partir cuando vemos esta nueva área que es la gestión de interesados, basado en la versión del PMBOK. Podemos decir que obviamente también va a descansar sobre una serie de procesos para identificar quiénes son estas personas, grupos o organizaciones que van a afectar o verse afectados por nuestro proyecto, qué expectativas tienen estos interesados. La expectativa de un opositor, por ejemplo, es diferente a la expectativa de un integrante de la organización en la cual estamos desarrollando el proyecto, porque en base a esas expectativas vamos a desarrollar estrategias, ¿no? ¿Para qué? Para lograr involucrarlos, en cuanto a nuestro proyecto. Claro, a los que están opuestos, la competencia no lo vas a involucrar, ¿no? A la competencia, por ejemplo, que es un interesado también. ¿Es un interesado en la competencia? Sí, porque se ve impactado por mi proyecto, es mi competencia, ¿no? Sí se va a ver impactado negativamente, claro está, pero se va a ver impactado. Entonces, si es un interesado, ¿quieres decir que yo voy a tener que ir a entrevistar a mi competencia? Pues no, no es así, no lo vas a hacer, no te va a dar información tampoco tu competencia, pero sí tienes que monitorearlo, ¿no? No necesariamente puedes tener información de la competencia solo entrevistándola. Por técnicas de observación, de estudio de mercado, puedes tener cierta información vinculada a tu competencia. Entonces, esa información es importante porque va a ser parte de tu planificación. Entonces, vas a un poco deducir las expectativas de ese interesado llamado competencia, no porque él misma te las dé, sino por tal vez variables propias de mercado o información propia de mercado sobre esa competencia que hagan referencia tal vez al producto que tu proyecto quiere sacar. Y es importante también conocer ese tipo de información, porque en alguna medida puede ser determinante para los tiempos tal vez de tu proyecto. ¿Qué pasa si mi proyecto es el lanzamiento de un producto X, ¿no? Y un nuevo producto para mi empresa y la competencia va a sacar uno similar? Y pues también tiene tal vez una publicidad de lanzamiento. Si sale antes que yo, tal vez impacta en mis tiempos de planificación. Ellos salen en diciembre, pues a mí no me sirve de nada salir en enero. ¿Por qué? Porque estoy saliendo cuando ya tal vez él ha copado gran parte del mercado. Tal vez tenga que ajustar mis tiempos para salir en noviembre o mínimo en diciembre a la par. Entonces, ¿se das cuenta? Por eso voy al hecho de que un interesado como la competencia también es un interesado que hay que identificar, porque algunas de sus expectativas o acciones podrían tener impacto sobre los procesos de planificación que yo haga de mi proyecto. Bueno, eso se puede hablar con un interesado particular, que es la competencia, pero hay una serie de interesados propios de tu empresa, o también externos como proveedores, que pues sobre los cuales tienen expectativas distintas o diversas, y la intención es pues identificarlas para poderlas hacer parte de mi planificación, ¿no? Todas esas expectativas o necesidades, convertirlas en ¿qué? En requisitos, que es lo que buscamos nosotros, ¿ok? Entonces,
La gestión de los interesados se centra en la comunicación continua, claro, con todos ellos voy a buscar desarrollar una buena comunicación. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión de sus necesidades y expectativas. ¿Y para qué quiero yo comprender sus expectativas, digamos, expectativas y necesidades? Porque lo que quiero es poder convertir esas expectativas y necesidades entendidas en requisitos, que son lo que me va a permitir definir el alcance. En la medida que yo convierta esas necesidades y expectativas en requisitos y me permita tener un alcance detallado, tengo más probabilidades de satisfacer al final al cliente. Es decir, de estructurar los entregables que permitan que mi proyecto los alcance esos entregables y pues estos entregables finalmente satisfagan esas necesidades y expectativas que identifiqué para con cada uno de mis interesados. Interesados, pues hay de diverso tipo, solo acá mencionamos algunos, ¿no? Clientes, usuarios, el equipo mismo de proyecto, proveedores, competidores, como decíamos. El gobierno siempre es un socio presente, ¿no? En sus diversos ministerios, o direcciones, órganos de control o regulación. Las áreas internas de mi empresa también, ¿no? Acá mencionamos, seguramente estamos omitiendo varios, pero tal vez son los más comunes o recurrentes. Acá hay ejemplos de interesados, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, eh, en la parte inferior vemos la duración del proyecto y en la parte superior el grado. ¿El grado de qué? Al inicio de tu proyecto, en las etapas iniciales, la influencia del interesado es alta, ¿no? Es alta la influencia de cada uno de ellos. Claro, ¿por qué? Porque yo en esa etapa, ¿qué estoy buscando? Entender cuáles son las expectativas o necesidades de estos interesados. Voy a interactuar mucho con ellos, porque de ellos voy a conseguir esa información. Se supone que conforme el proyecto va avanzando, la influencia debe ir bajando. ¿Por qué? Porque yo ya se supone que tengo identificado sus expectativas y necesidades y estoy ejecutándolas. Y debo buscar que ya no haya muchos cambios. Por ende, la influencia de ellos debe ir disminuyendo. Asimismo, en las etapas iniciales, el riesgo y la incertidumbre es alto. La incertidumbre es alta porque yo no tengo todavía mucha visibilidad de sus expectativas y necesidades en las etapas iniciales. Conforme yo tenga más visibilidad de sus expectativas, necesidades y por ende requisitos, la incertidumbre va bajando. ¿Por qué? Porque tengo más visibilidad del detalle de lo que realmente involucra mi proyecto. Es menos incierto cada vez. Los riesgos, obviamente, en etapas iniciales son más altos. Conforme el proyecto va pasando de ejecución a cierre, los riesgos van disminuyendo porque muchas actividades ya se han ejecutado. En cuanto a los costos, al comienzo, por ejemplo, es la línea verde que está debajo. En la etapa inicial, por ejemplo, los costos de cambio son bajos. ¿Por qué? Como estoy en la etapa de inicio de planificación, si se presentan cambios, no me va a representar un gran impacto económico porque todavía no he ejecutado nada, todavía no he asignado recursos. Estamos justamente en la etapa de visibilizar las necesidades y expectativas, requisitos y planificarlas. Es el momento oportuno para que hayan cambios. ¿Qué pasa si los cambios se van presentando ya no en el inicio, sino en ejecución o cierre? Si se presentan ya en esa etapa, los costos de los cambios van incrementándose. ¿Por qué? Porque se supone que yo ya estoy en una etapa tal vez de ejecución o peor aún de cierre. Y si en esa etapa se presentan esos cambios, ¿qué está sucediendo? Pues sí, se puede dar, se puede manejar cambios a través de solicitudes de cambio, como ustedes recordarán, pero ya va a haber más costo, va a ser más costoso. ¿Por qué? Porque ese cambio tal vez impacte en alcance, tal vez impacte en tiempo, tal vez impacte directamente en el costo. Entonces, conforme el proyecto ya vaya avanzando y se encuentre en etapas de ejecución o cierre, si se presentan cambios, estos se van a poder atender, sí, por solicitudes de cambio, tal vez que se aprueben, pero el impacto o golpe que va a tener en tu tema de presupuesto de proyecto va a ser mayor. Por eso se dice que cuanto más antes se presenten los cambios, es mejor. Cuanto más tarde se presenten los cambios, es más complicado de controlar el impacto para con nuestro proyecto. Entonces, por eso es importante también el hecho de identificar a los interesados de manera pronta, ¿no? En cuanto a tu proyecto, de manera eficiente y eficaz en este caso. ¿Cuáles son los procesos? Bueno, en este caso, vamos a ver que son 4 procesos. El primero, que es la identificación de interesados, que está en la etapa de inicio. Identificar todos los interesados con las matrices y todo lo que ustedes han venido haciendo, creo ya, para su trabajo de investigación, por ejemplo. Y una vez que tengas también identificados los interesados, una planificación de cómo se van a involucrar estos interesados, cómo los vas a atender, cómo vas a manejar sus expectativas o necesidades. Es una planificación.
Ese plan tiene que ser ejecutado, que en este caso es la gestión del involucramiento de interesados, y monitorear que también se está ejecutando ese plan. ¿Está dando resultados? Son resultados óptimos. Por ejemplo, ¿no? ¿A qué podemos decir involucramiento? Yo puedo, al momento de identificar a los interesados, identificar que un interesado puede estar a favor, puede estar en contra, puede ser neutral hacia mi proyecto. A algunos no le interesa mi proyecto. Sí, se ve impactado, sí es un interesado, pero la verdad que para él es poco relevante, de poco interés, neutral. Habrá otros tantos que están a favor, ¿no? Se benefician tal vez por mi proyecto o consideran pues que genera valor para la empresa y por ende están a favor. Habrá otro tanto que pues están en contra. ¿Por qué? Porque consideran tal vez que otros proyectos han debido ser priorizados para la asignación de recursos o consideran tal vez que nuestro proyecto no aporta mucho valor o pensaron o opinaban que podría ser de otra manera. O sea, va a haber diferentes, digamos, posiciones de los diversos interesados para con mi proyecto. Pero ¿qué sucede si hay un interesado que es un gerente de producción, por ejemplo, de un área de producción? ¿Es un interesado importante? Sí, para mi proyecto, porque justamente mi proyecto cuando culmine, debo pasarle mis entregables al área de producción para que ya maneje el ciclo de vida del producto ya en producción. Pero ¿qué pasa si este interesado está en contra? ¿No? Yo tendré que establecer alguna estrategia, dada la importancia de este interesado y la posición adversa que tiene hacia mi proyecto, una estrategia para involucrarlo, para, digamos, hacer que se interese en mi proyecto de forma positiva, para que valore tal vez algunas cosas que no ha contemplado y que lo lleven a cambiar su posición. Entonces yo debo tener un plan de involucramiento de ese interesado, es decir, de cambiar su posición de adverso a favorable. Tal vez deba enviarle informes semanales, ¿no? De cómo va evolucionando el proyecto. Tal vez invitarlo a reuniones de trabajo que nosotros hagamos, hacerlo partícipe de solo reuniones o tal vez inclusive de toma de decisiones. Tal vez si es un tema de tecnología o de alguna propuesta nueva de procesos productivos, invitarlo a charlas, seminarios para, digamos, involucrarlo tal vez en la nueva tecnología que estamos implementando, o tal vez reuniones con expertos, internos o externos, que cuenten sus experiencias en cuanto a, por ejemplo, el uso de productos similares a los que mi proyecto va a desarrollar y que luego él va a poder gestionar. O sea, técnicas diversas podríamos implementar, pero lo que buscan es justamente involucrar a este interesado que es adverso y llevarlo a estar a favor de mi proyecto, dada su criticidad. Esto es un escenario. Para eso planifico el involucramiento y luego ejecuto esas técnicas a través del proceso de ejecución o gestionar el involucramiento de los interesados. Otro ejemplo podría ser, oye, pero ¿qué pasa si tengo un gerente, no sé, de logística que está a favor? Entonces ya me olvido de él porque está a favor. No necesariamente, hay que mantenerlo, ¿no? Porque así como está a favor ahora, si yo lo descuido, tal vez pueda pasar a estar en contra. Y eso es algo obviamente que no deseamos. Hay que mantenerlo informado, bastante interesado en el proyecto, porque también por su rol crítico tal vez no me convendría descuidarlo y que al final tenga una posición diferente a la de a favor y se convierta en un adversario del proyecto. Entonces, para eso, este proceso, esta área de conocimiento y sus procesos van a buscar gestionar todo este escenario que hemos tratado de describir a través de un par de ejemplos. ¿Ok? ¿Dudas o consultas? A ver, denme un segundo. Vamos a pasar lista antes que me gane, ¿sí? Un segundo, vamos a cargar el SAP. Ok, atentos a la lista, por favor. Alarcón. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Leslie. Ambrosio. Presente, ingeniero. Pablo, buenas noches. Andía. Armengol. Avilés. Ayala.
Presente, ingeniero. Buenas noches. David, buenas noches. Casa. Castañeda. Presente, ingeniero. Ana, buenas noches. Chávez Arroyo. Coa. Collado. Buenas noches, ingeniero presente. Fabiola, buenas noches. Colque. Presente, ingeniero, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Córdoba. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, César. De la Cruz. Del Arroyo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ani, buenas noches. Díaz. Dioses. Falla. Flores. Buenas noches, ingeniero presente. Carlos, buenas noches. Gordillo. Guillén. Gutiérrez. Huanca. Huarcaya Emma. Presente, ingeniero, buenas noches. Presente, Huanca, ingeniero. Dafne. A ver. ¿Quién fue? Huanca Dafne. Ok, presente. Ingeniero, buenas noches. Huarcaya Emma. Presente, ingeniero. Ok, Emma, buenas noches. Huarcaya Kevin. Iriarte. Jesús. Querena. Luis. Llerena presente, ingeniero. Ok, Gerson, buenas noches. Luis. Menis. Presente, Mira, ingeniero. Buenas noches. Chantal, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, buenas noches. Miranda. Ñahuincopa. Oxa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Luis, buenas noches. Odar. Ortiz. Presente, ingeniero, buenas noches. Ok, Víctor, buenas noches. Paitán. Presente, ingeniero. Buenas noches. Rochelle, buenas noches. Palacios. Pelayo. Umasupa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Brian, buenas noches. Ramos Ángel. Ramos Julio. Regalado. Presente, ingeniero. Ok, César. Rivas. Rivera. Presente, ingeniero. David, buenas noches. Romero. Buenas noches. Romero. Salas. Presente, ingeniero. Daniela, buenas noches. Sena. Presente, ingeniero, buenas noches. Juan, buenas noches. Senmaché. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tineo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Diego, buenas noches. Torres. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Giancarlos. Vázquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Luis, buenas tardes, buenas noches. Villacorta. Presente, profesor, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Yufra. Segarra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Milagros, buenas noches. Ceballos. Buenas noches, ingeniero presente. Alejandra, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. No puedo escucharle cuando me llamo, no sé si me podría tomar asistencia, por favor. Coa, ¿no? Sí, sí, ingeniero, gracias. Ok, Joel. No se preocupe. Ingeniero, Andrea Falla también. Traté de prender, pero no me escucho.
A ver, Andrea, ¿dónde estás? Falla. Ok, Andrea falla. Ok, Andrea, listo. Ok, Al- gracias. De nada. A ver, ¿quién ha escrito en el chat? Creo que alguien ha escrito. Franklin Díaz. Ok, Franklin, un segundo. Díaz. Ok, Franklin, tu asistencia está considerada. Nahuin Copa. Ok, Sebastián, a ver un segundo. Voy a buscarte. Ok, Sebastián, tu asistencia está considerada. Nadie más, ¿no? Nadie más a la 1, nadie más a las 2, nadie más a las 3. Ok, vamos a grabar. Un segundo. Ok, bien. Entonces, lo que nos tocaría sería ya profundizar el tema de los procesos propiamente de interesados. Nos falta interesados, culminar interesados. De ahí nos falta riesgos, adquisiciones, y con eso ya casi culminamos todas las áreas de conocimiento. No voy a continuar los procesos para no dejarlos cortos porque ya no vamos a terminar, pero en todo caso ya hemos visto recursos, hemos visto comunicaciones, hemos ingresado interesados y lo que nos viene posteriormente interesados es riesgos y adquisiciones. Esas son las áreas principales sobre las cuales se va a desarrollar el examen final. Tomemos en cuenta eso, por favor. Desarrollen la lectura ya, desde ya. Y si tienen dudas o consultas sobre las áreas que ya hemos visto o sobre las que vienen, están leyendo, háganme las presentes como algunos de los compañeros lo hacen. No se olviden de seguir avanzando el trabajo final. Si bien hace algunas semanas tuvimos una presentación parcial, algunos se veía que sí había avance, otros estaban muy atrasados. Espero que en estas semanas hayan podido recuperar los que estaban atrasados y mantengan el ritmo, ¿no? Para tener ese trabajo culminado y no se complique con otros cursos que seguramente conforme las semanas avancen demandarán más tiempo de ustedes. Yo ya me he reunido con un par de grupos porque han tenido consultas sobre su trabajo final. Bienvenido sea. Está a disposición de todos los grupos, depende de cada uno de ustedes. Pero si no lo necesitan, igual sigan avanzando con el trabajo final. Por hoy nos vamos a quedar ahí. Yo me quedo en la sala por si hay dudas abiertas en cuanto al caso que resta, al trabajo final o a las áreas que hemos venido tocando. Estaré ya no a poder responderlas. Si no tienen más consultas, los que gustan pueden retirarse. Muchas gracias.